Buenos días. Buenos días a todos. Primero quería agradecer a IPAE por la invitación que nos han hecho a los que estamos en esta mesa y vamos a comenzar rápidamente. Estamos un poquito atrasados. Tengo yo 11:41 de la mañana. La idea un poco es hablar aquí, o el tema principal es reto político. Me acompañan en la mesa, comenzando por el lado izquierdo, Fernando Tuesta Soldevilla, a quien deben conocer ustedes, director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica y profesor de Ciencias Políticas de la misma Casa de Estudios. Luego está Luciana León, congresista de la República, Augusto Álvarez Rodríguez, director del diario Perú 21, y Luis Galarreta, también congresista de la República. Vamos a dividir los tiempos de tal forma que puedan escuchar a cada uno, luego generar una pequeña mesa de debate y finalmente poder recibir las preguntas de ustedes. Vamos a tratar de tener el mayor tiempo posible para poder responder a las inquietudes que ustedes puedan tener. Las últimas noticias que se vienen escuchando sobre el Perú, su crecimiento, el crecimiento de la economía, la reducción de la pobreza, nos hacen pensar que, evidentemente, al menos eso esperamos, estamos avanzando por el camino correcto. Pero los retos, obviamente, son todavía muchos en el país. Hay muchísimos aspectos que atender, hay muchísimas deficiencias institucionales que vencer y limitaciones también, según muchos analistas, en el tema o en el ámbito político. El Perú necesita consolidarse en muchos ámbitos y es justamente sobre los mismos respecto a los cuales nuestros panelistas van a hablar esta mañana. Vamos a empezar dándole la palabra a Fernando Tuesta. ¿Aló? Sí. Tengan ustedes muy buenos días. Mi agradecimiento primero a los organizadores de este evento. Muy a gusto de estar con ustedes compartiendo esta mañana y particularmente esta mesa. Además, sorprendido por la cantidad de participantes. Lo que me han pedido es tratar de presentar algunas ideas en relación a el futuro político que tenemos los peruanos en términos de los escenarios que se van a presentar o presumiblemente se van a presentar. Algo así como que nuestro país tiene futuro, pero no es previsible. Y ciertamente nuestro país contiene una serie de elementos que hacen que los escenarios que se puedan presentar sean en un alto porcentaje imprevisibles. Sin embargo, haciendo un esfuerzo por observar estos escenarios que se presentan a futuro, aun cuando nos han pedido 5 años, yo creo que es difícil pensar el país en más de 3, por una sencilla razón, que hacia 1910-11 tenemos acontecimientos, procesos electorales, que nos llevarían a escenarios presumiblemente distintos a los que uno podría pensar de acá a 5. Digo que en nuestro país, en términos políticos, ceteris paribus, digamos, todos los elementos de la economía, sociales, digo, contienen una serie de elementos que lo hacen imprevisibles o de difícil organización de escenarios futuros. La alta volatilidad de las preferencias que tienen los peruanos en relación a sus apuestas políticas hacen que en los últimos 25 años el Perú sea quizá uno de los mayores en la región en términos de apuestas de direcciones políticas tan diversas. Partidos que se erigen con porcentajes muy altos y terminan con porcentajes disminuidos.
se recrean expectativas en direcciones muchas veces tan opuestas que hacen de un péndulo que va de un extremo a otro con una gran frecuencia. Un segundo elemento es, y que como consecuencia del anterior, es que recrea una fragilidad a nivel de las instituciones. Se ha hablado muchas veces que este es un tema de primerísima atención, sin embargo, de esto estamos hablando ya mucho tiempo. Algo que parece crónico puede terminar siendo endémico. Y en nuestro país, en la última década y media, tenemos un problema que, en todo caso, personalmente he tratado de comprometer en el debate público, que es el tema del fraccionamiento. No es lo mismo pluralismo que pluralidad. En el Perú tenemos pluralidad, podemos encontrar diversos sectores que van de todo el abanico político posible. En el continuo izquierda-derecha encontramos actores que se posicionan en cada uno de ellos. Efectivamente los encontramos y en ese sentido podemos decir que existe pluralidad. Lo que no existe es pluralismo, porque el pluralismo en realidad se organiza a partir no solamente de los discursos, sino de las prácticas que permitan el compromiso de que en las comunidades políticas existen más de uno. Y en el Perú, en realidad, el debate y las prácticas hacen que en esa pluralidad cada uno de los actores piensen que lo suyo es la única alternativa posible. Y entonces descalificar al otro es una forma, evidentemente, no solamente de impedir el diálogo, sino imposibilita acuerdos. Nuestro país entonces recrea una cultura no del acuerdo y del compromiso, sino una cultura del enfrentamiento, la confrontación. Si a eso se agrega el tema del fraccionalismo, que no es lo mismo, entonces la situación empeora. Este politólogo italiano, Giovanni Sartori, que muchos de ustedes conocen, habla justamente de que el fraccionamiento es uno de los temas y variables sustanciales para la gobernabilidad de los países. Cuando existe un partido, obviamente, estamos delante de sistemas de concentración alto del poder, pero el otro extremo es tan peligroso, cuando existan, en realidad, un número altísimo de partidos. Y esto es lo que vive, en nuestro caso, el Perú, o está en camino de seguir reproduciendo ese gran tema. En el Perú tenemos 7 agrupaciones políticas que ingresaron al Parlamento, pero en realidad casi instalados tenemos 10. La posibilidad de acuerdo, o como llamaba Sartori, chantaje, es alta en casi todos los grupos. Esto hace que ponerse de acuerdo entre 10 lo hace altamente dificultoso. Ya no digo las grandes políticas, estamos hablando incluso mesas directivas, agendas, composición de comisiones, todo se hace dificultoso. Pero en el Perú hemos alentado, como si fuera un valor, ser muchos en términos de agrupaciones políticas, cuando en realidad las democracias se consolidan cuando los partidos articulan o fungen justamente de esta función de articulación de la diversidad de intereses. Y ahí yo llevo un segundo elemento que hace justamente que nuestros escenarios previsibles sean difíciles de poder observar, que son las reglas de juego. Las instituciones no son los edificios, las instituciones no son propiamente o solo las organizaciones, son las reglas de juego. Y reglas de juego es uno de los elementos en que en el Perú no se entiende a cabalidad. Desde el punto de vista de los actores, porque se trabaja sobre la base de intereses, y desde el punto de vista de los críticos, porque creen que las instituciones, del punto de vista que las asumen como cáscaras, como no tienen sentido, no las entienden o no las comprometen.
El debate hoy mismo en el Congreso de la República, donde todos hablan absolutamente sobre las reformas y existe una alta probabilidad que no se dé ninguna reforma. Porque justamente el fraccionamiento hace que la posibilidad del acuerdo disminuya y que incluso las leyes que se den no son las leyes tan importantes porque a mayor número la probabilidad de tomar acuerdos baja y por lo tanto esos pocos acuerdos son acuerdos que no comprometen mucho en realidad los grandes objetivos del país. Y entonces, mirado esto, uno puede decir qué puede ocurrir de acá a 5 años, yo diría 3. Yo creo que como van las cosas no van a cambiar los escenarios de acá en adelante. Existe una relación de tensión, obviamente, entre un ejecutivo que tiene mucho que ver con las agendas que tenemos hacia el futuro. Tenemos políticas económicas que son debatidas y cuyos resultados el día de ayer han sido puestas a prueba a través de cifras que además son discutibles, pero el tema no es solamente las cifras. Según nuestros trabajos en el Instituto de Opinión Pública, el tema no es que la gente sepa cómo son las cosas, sino que la gente sienta cómo están yéndole bien las cosas. Y la gente siente que le está yendo mal. O peor, siente que a algunos les está yendo bien y a la mayoría le va mal. Esto solo hecho de insatisfacción es evidentemente un tema que acicata muchas de las protestas sociales. Y entonces, para terminar esta idea en esta primera vuelta, los clivajes sociales y políticos que enfrenta el país al lado de estos escenarios institucionales muestran cada vez a una Lima mucho más separada de provincias y a los ámbitos nacionales absolutamente distanciados de los ámbitos locales. Sin embargo, y regreso nuevamente sin ver la parte económica, sino circunscrito al ámbito de la política, las reglas no solamente están mal hechas, sino que las propuestas de reglas van a empeorar las cosas. Hay pocos países donde existe tan poca relación entre los niveles nacionales y subnacionales. Por decirlo además, hay pocos países donde hay 2 niveles subnacionales como ocurre en nuestro país a nivel local. Ese entramado con situaciones de desigualdad y de diferencia hace obviamente no solamente un país complejo, difícil de gobernar, sino que no se está apuntando obviamente en el mediano plazo. Lo que tenemos entonces es un escenario que sobre todo va a apuntar, de mi punto de vista, quizás es una posición pesimista, de acá a 3 años. En el año 2010-2011 es solamente comparable con los años 89-90, porque las elecciones municipales se van a dar en noviembre del 89 y las presidenciales en abril, de 2011, 2010-2011. Por lo tanto, el gobierno y las fuerzas políticas solo van a poder manejarse de acá a 2 años, porque el último va a ser un año electoral. Muchas gracias.